¿Cuál iglesia? Capítulo 22. Paradigmas que debemos vencer, tercera parte. Sedes. Primero, las sedes en las iglesias de los hombres. Las iglesias de los hombres tienen una característica más, que es sobresaliente, añadida a la de un gobierno liderado por hombres y una estricta jerarquización. Esta característica consiste en tener uno o varios edificios que establecen como sede la iglesia. Lo llaman generalmente templo y para ellos y para los feligreses, esa sede es el único lugar donde se puede adorar a Dios y a donde se pueden llevar los diezmos y las ofrendas, y el lugar donde es permitido realizar los distintos ritos de la iglesia. Es tanto que los feligreses y los líderes afirman cuando van a la sede que van para la iglesia. Es una tradición que surgió en la iglesia hace mucho tiempo, pero no desde el comienzo de la manifestación de la iglesia de Dios, porque los hermanos en la iglesia primitiva nunca tuvieron sedes. Fue por allá en la segunda década del siglo IV, cuando Constantino, el emperador romano, abrió la puerta para que los creyentes hijos de Dios se mezclaran con los paganos del imperio romano. La mayoría de los templos paganos consagrados a los distintos dioses romanos, griegos y prácticamente de toda Europa y Asia, casi todos fueron confiscados por el gobernante de turno y entregados a los cristianos para que los usaran en el desarrollo de los distintos tipos de culto. Así nació el paradigma de que es necesario tener una sede para la iglesia. Esta fue una magnífica estrategia usada por Satanás, porque los cristianos, pensando que adoraban al Dios único, en verdad estaban adorando a los dioses paganos anteriores al cristianismo, pues esos dioses fueron introducidos en las dos iglesias católicas con el nombre de santos, santas, vírgenes y beatos, y soterradamente la adoración que en los templos católicos se rinde a los miles de santos y vírgenes en verdad está dirigido a los dioses paganos, que no son nada distinto a la representación de ángeles caídos y demonios, y de paso soterradamente mediante ellos rinden adoración a Satanás. El templo, el edificio sede, que tanto católicos y protestantes llaman, comillas, la iglesia, tiene una enorme historia de desarrollo y encontramos unas edificaciones por demás fastuosas y adornadas con toda clase de metales y piedras preciosas, con obras de pintores famosos que cuestan millones de dólares y unos estilos de construcción bien complejos y sofisticados que obedecen al lugar y a la época donde han sido construidos. Todas esas construcciones están enmarcadas en distintos tipos de escuelas y corrientes artísticas, y así encontramos basílicas y catedrales góticas, bizantinas, románicas, renacentistas, barrocas, neorrusas, modernas, entre otras. En su diseño y construcción participaron los más grandes arquitectos, artistas y artesanos de cada época, y constaron miles y millones de la especie monetaria que imperaba en su tiempo. Eso sí, dinero obtenidos a base de la venta de indulgencias y del engaño que han preparado los curas católicos vendiendo la salvación. Las catedrales y basílicas de los dos catolicismos son obras de arte admiradas en todo el mundo y las han convertido en centros turísticos de peregrinación, a donde van periódicamente millones de turistas peregrinos a admirar su arquitectura, las obras de arte en pinturas, en lienzos y las estatuas de grandes pintores y escultores de renombre mundial a lo largo de todas las épocas. Todas las catedrales, basílicas y parroquias tienen características comunes: una o dos torres, cúpula y 2, 3 o 4 naves, donde se ubican los feligreses para observar al cura en los distintos ritos. Las torres, en la cúspide de las cuales generalmente hay una cruz, simbolizando de manera furtiva la Torre de Babel, mediante la cual los hombres querían llegar al cielo, impulsados por Satanás, en cuyo empeño de hacerse igual a Dios fracasó
y ahora desea lograrlo impulsando al hombre a alcanzar esa meta de igualarse a Dios. La cruz con dos ramas cruzadas, vertical y horizontal, los católicos quieren hacerla aparecer como la cruz donde murió el Señor Jesús, pero cuán lejos están de que esa mentira logre ser una verdad. Si bien es cierto que Pablo el apóstol algunas veces habla de la cruz de Cristo, nunca se refiere a ese objeto de dos ramas, constituido en madera, metal o concreto, sino que la cruz de Cristo se refiere a la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz mediante su muerte, obra que es una total destrucción de Satanás y toda la obra que ese perverso había realizado en contra del hombre a lo largo de 4000 años. En eso consiste tomar la cruz, en hacer realidad el hecho de que en la cruz el Señor destruyó a Satanás, su naturaleza que es el pecado, el mundo, el viejo hombre, perdonó nuestros pecados y expuso el reino de las tinieblas, conformado por Satanás, los ángeles caídos, los demonios y la mayoría de los hombres que lo siguen y que están en el reino de las tinieblas, triunfando el Señor sobre ellos y exponiéndolos públicamente. Su interior, el de las iglesias católicas entre comillas, está lleno de obras de arte y muchos objetos generalmente fabricados en oro, plata, mármol y otros materiales de gran valor económico. Si se sumaran los valores de esas construcciones y su contenido, sería muy superior al Producto Interno Bruto de muchas naciones. Esta es la riqueza del catolicismo, que es bien difícil calcular a cuánto asciende lo que han acumulado a lo largo de los años, engañando a los miles de millones de seguidores que han captado en la tierra. Otra característica común de esas ostentosas construcciones, mal llamadas iglesias, es que cada una de ellas tiene un nombre dedicado a una virgen, a una señora, a un santo o santo y otras más a un beato. Todos son ídolos que de manera soterrada representan ángeles caídos y demonios, todos emisarios de Satanás. No vamos a nombrar en este libro los nefastos nombres de esos centros de idolatría, porque los consideramos que son un insulto para el Señor. Bástenos, por ejemplo, mencionar una de las más grandes basílicas que se encuentra en Roma, dice que está dedicada a Pedro, el apóstol del Señor, y afirman que debajo del altar mayor está la tumba de Pedro. En verdad, la Iglesia Católica está sentada sobre una montaña de mentiras y todo lo que ella practica no es nada distinto a la adoración de Satanás y sus huestes. Por eso todo lo que dice y hace tiene como base la mentira, porque eso es Satanás, mentiroso y padre de mentira, y sus ministros tienen que ser iguales a él, mentirosos hasta la saciedad. En este sentido, entre los dos catolicismos no hay diferencias. Ambos tienen su base en las mentiras con que Satanás ha engañado a la humanidad a lo largo de 6 milenios. En el ámbito protestante, el tema tiene muy poca variación. Apocalipsis habla de la gran ramera y dice que la gran Babilonia es la madre de las rameras. Si tiene la calidad de madre, necesariamente debe tener hijas. Y no hay duda de que las hijas de esa madre grandiosa son las llamadas iglesias protestantes. Si el lector observa la historia sin apasionamiento, sin la intención de atacar a nadie, verá que el protestantismo se inició con Martín Lutero, quien era un monje católico de la comunidad de los agustinianos, y si bien es cierto que al ver todas las infamias de la Iglesia Católica Romana, también es cierto que Martín Lutero aportó muy poca novedad espiritual a los seguidores de la nueva iglesia. Simplemente atacó algunas enseñanzas y prácticas que en su modo de ver contradecían abiertamente la Biblia, pero nunca vemos a Martín Lutero ni a sus seguidores enseñando a los feligreses a buscar revelación, ni a seguir al Señor, ni a depender del Espíritu Santo, sino que atacó al Papa como cabeza del catolicismo romano y se convirtió en otro mediador entre Dios y los hombres, distinto al Señor Jesús. Por esa y muchas otras razones, las iglesias protestantes heredaron del catolicismo romano la necesidad de tener
una, comillas, sede para la iglesia. Y aunque sus templos no son tan fastuosos, tan grandes y ostentosos como los católicos, ellos consideran que una condición ineludible para la existencia de la iglesia es la sede. Cada una de esas sedes, sean grandes o pequeñas, tienen un nombre que las diferencia de las, comillas, otras iglesias. Nombres que en ocasiones se identifican con algún pasaje de la Biblia o es el nombre de la misión a la cual pertenece. Pero eso sí, en todos los casos son nombres de muerte, porque en ellos se cumple lo que el Espíritu le dice al ángel de la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estar muerto. Apocalipsis 3, versículo 1. En la sede se realizan todas las ceremonias propias de cada iglesia, tales como alabanza, adoración, matrimonios, sepelios, entre otros. Y consideran que la sede es el lugar donde se encuentra Dios con sus seguidores, que fuera de esa sede no hay posibilidad de tener comunión con Dios y tampoco es posible alabarlo, adorarlo ni servirlo. Es tan fuerte este paradigma que los cristianos afirman cuando se dirigen a estas sedes que van para la iglesia. Esta actitud es común en los dos catolicismos y el protestantismo. La sede es vital para su existencia. Segundo, las sedes de la iglesia de Dios. ¿Cuál sería la sede de la iglesia que estaba en Jerusalén, que fue la primera manifestación de la genuina iglesia del Señor? ¿Sería el templo de los judíos? ¿O cuál sería la sede de la iglesia en Éfeso? ¿Sería el templo de la diosa Artemisa, que en Roma se conocía como Diana? ¿Cuál sería la dirección postal de la primera iglesia conformada por los gentiles que se manifestó en la casa de Cornelio en Cesarea? Sería un pequeño edificio que estaba cerca al palacio de Herodes, que éste había construido y que luego fue tomado por los romanos como sede de su gobierno que subyugaba Palestina. ¿Dónde se encontraría la sede de la iglesia en Roma? ¿Estaría acaso en el templo de Apolo o de Marte o de Júpiter o de Dioniso o en algunos o en todos los templos de las decenas de dioses que adoraban los romanos? ¿Alguna vez, amable lector, te has planteado estos interrogantes? ¿Dónde estaba la iglesia, la sede de la iglesia en Antioquía, que era una iglesia muy normal en los tiempos de Pablo? Bueno, uno oye y ve a Pablo decir de la iglesia que está en su casa, refiriéndose a Aquila y Priscila y a Ninfas. Pero eso no quiere decir que la casa de ellos fuera la sede de la iglesia en cada una de las ciudades en que vivían, sino que eran hermanos que amaban al Señor y su obra, y disponían la casa donde vivían eventualmente para que los hermanos se reunieran y expresaran la iglesia. En cuanto a Éfeso, leamos, oigamos y veamos lo que Pablo dice con respecto a esa ciudad. Y cómo nada de cuanto os pudiera aprovechar rehúye anunciaros y enseñaros, subrayado, públicamente y de casa en casa. Hechos 20, versículo 20. De acuerdo con esta escritura, la sede de la iglesia en Éfeso de ninguna manera podría ser el templo de Diana, la diosa, ídolo de los efesios, sino que Pablo iba de casa en casa, anunciando y enseñando lo que el Señor le daba diariamente. También lo hacía públicamente cuando no había un recinto cerrado para reunirse. Quizá algún lector argumentará que el templo de los judíos sigue la sede de la iglesia en Jerusalén. Tampoco es cierto. El hecho de que los apóstoles y los primeros discípulos algunas veces utilizaran ese templo para anunciar a Jesús, nunca ese inmueble fue sede de la iglesia. Dice la Biblia que en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. El hecho de usar las casas para reunirse, para compartir, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, quiere decir que una casa sea la sede de la iglesia, porque la iglesia del Señor no tiene sede física. Oiga lo que dice Esteban antes de ser martirizado. Mas Salomón le edificó casa, subrayado, pero el Señor no habita en cosas hechas por mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
Ponle atención a lo que sigue. Vosotros os oponéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7, versículos 47 al 51. El pueblo de Israel en toda su larga historia fue un pueblo duro de cerviz, rebelde y hostil a los deseos del Señor. Y si buscamos revelación en el Espíritu, descubriremos algunas verdades que nos llevarán a conclusiones que nunca habíamos imaginado. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. En primer lugar, veamos cómo fue construido el templo de Jerusalén. David, a pesar de los muchos pecados que cometió, era un hombre que amaba a Dios y era amado por él. Un día se encontraba en actitud meditativa y consideró que Dios moraba en una tienda, el tabernáculo, mientras que él, David, vivía en casa de cedro. Entonces consideró en su poco conocimiento de la naturaleza del Señor que debía ser una casa para Dios, que debía ser superior en calidad a su casa de cedro. Como David ignoraba si la idea era agradable al Señor, consultó con el profeta Natán, que era el portavoz de Dios en esa época. Precipitadamente el profeta, en lugar de consultar al Señor, animó a David a que hiciera todo aquello que estaba en su corazón, porque Dios automáticamente lo aprobaría. Sin embargo, Dios le habló una noche a Natán y le dijo: ahora pues, así dirás a mi siervo David, subrayado, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, palabra de Dios, ¿no? ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con los hijos de Israel, hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal, estoy hablando para David, ¿no?, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo. Ni los aflijan mal los malvados como antes, y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. Te daré reposo de todos tus enemigos. Y, subrayado, el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Segundo de Samuel 7, versículos 5 al 13. El Señor es muy claro al afirmar que a ninguna de las tribus de Israel le había ordenado que le construyera casa de cedro, y tampoco esa orden le había sido dada a David, sino que más bien el Señor era quien edificaría una casa para David. Igualmente el Señor le hace saber al rey David por medio del profeta Natán que él levantaría a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. La interpretación carnal de estas palabras del Señor por parte de David y su descendiente Salomón llevó a este último a edificar el famoso templo de Jerusalén, que resultó ser una burda imitación de los pueblos paganos de alrededor que edificaban casa, templo, para sus ídolos. El Señor habla de un descendiente y no se refiere a Salomón, porque aunque éste era descendiente de David, según la costumbre de los reinados, no era él a quien le correspondía heredar el trono, porque había un hermano mayor de él de nombre Adonías, quien debió ser el sucesor de David.
Salomón fue ungido rey gracias a una trama o confabulación concertada entre Bernabé, la madre de Salomón, y concubina de David, que la había adquirido asesinando a su esposo legítimo, que se llamó Urías. Vea 2 de Samuel capítulos 11 y 12 y 1 Reyes 1. En esa confabulación participó el profeta Natán. De otro lado, cuando David tuvo deseo de edificarle casa al Señor, Salomón ya vivía, ya existía. Pero el Señor dice que en un retoño, un descendiente que saldrá de tus entrañas, no dice que salió, sino que saldrá de tus entrañas, está refiriéndose al futuro. El descendiente de David al cual se refirió el Señor es Jesús. Él es el genuino descendiente de David, y a él se le dio el encargo de edificar casa para el Señor, no a Salomón. Tampoco el templo genuino es una casa física, porque bien lo declara Esteban citando al profeta Isaías, cuando dijo: pero el Altísimo no habita en cosas hechas por mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Una prueba de que el descendiente de David, que edificaría casa a Dios, no es Salomón, la encontramos en el pasaje que hemos leído cuando dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. El trono de Salomón no fue establecido para siempre, sino que por el contrario, el reinado de Salomón sobre Israel fue un desastre y un rotundo fracaso. Si bien es cierto que al comienzo de su reinado, Salomón fue sensato y tuvo una magnífica relación con el Señor, también es cierto que con el pasar del tiempo, el corazón de Salomón se fue alejando del Señor. Se casó con muchas mujeres gentiles y para complacerlas adoró a sus ídolos. Y llegó a tal grado que después de Salomón el reino fue dividido. Y no muchos años después los dos reinos, el de Israel, reino del norte, y el de Judá, reino del sur, fueron arrasados, aniquilados y destruidos para nunca más volver a ser reinos en la tierra. Y esto debía ser así porque nunca el establecimiento de un rey sobre el pueblo de Dios estuvo en el corazón de Dios. Es decir, la voluntad del Señor nunca estuvo por la institucionalización de un reinado sobre su pueblo Israel. Veamos esa historia. Una vez que el pueblo de Israel fue establecido en la tierra de Canaán, el Señor no ordenó que fuese establecido un sucesor de Josué, porque era el Señor quien aspiraba a reinar sobre ellos. Después de muerto Josué, no hubo un líder humano que dirigiera y guiara a Israel. El pueblo se desenfrenaba y se corrompía, y Dios permitía que sus enemigos lo asolaran, lo robaran y lo oprimieran. De pronto el pueblo se volvía al Señor, clamaba a Él y le era dado un juez que los organizaba, luchaba contra los enemigos, los vencía y el pueblo volvía a vivir en paz. Mientras ese juez vivía, el pueblo agradaba al Señor. Pero cuando el juez moría, nuevamente el pueblo se desenfrenaba. Otra vez los enemigos lo oprimían, ellos clamaban al Señor, Dios les levantaba otro juez que los libertara y una vez más había un, comillas, romance entre el Señor y su pueblo. El ciclo se repitió y así pasaron alrededor de 450 años. Para muchos estudiosos de la Biblia, la época de los jueces fue una época oscura, de tinieblas para el pueblo de Israel, y en la que Dios anduvo disgustado con ellos. Pero si tú miras con cuidado la palabra, notarás que para Dios no había ningún fastidio. El Señor estaba contento porque de alguna manera era Él quien reinaba en el pueblo. El Señor se complacía escuchando el clamor del pueblo, levantándoles un juez y liberándolos. Pero había algo muy positivo en la situación, consistente en que no había ningún mediador entre Dios y su pueblo, sino que tenían una relación directa, y sin duda eso era agradable al Señor. Si bien es cierto que hubo jueces que fallaron, tales como Sansón y Elí, y por esa causa el Señor los disciplinó severamente, también es cierto que hubo jueces que fueron fieles al Señor, que le permitieron actuar por medio de ellos según su voluntad. Véase por ejemplo la historia de Gedeón, Otoniel, Ahod, Sangar, Débora y Barak, Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón, entre otros, que ejercieron de jueces
y juzgaron al pueblo de Israel bajo el mandato del Señor. El último juez que levantó Dios fue a Samuel, cuyo advenimiento fue la respuesta a una oración que su madre elevó ante el Señor para aliviar la pena que tenía por el hecho de que la concubina de su marido tenía hijos y ella no. El Señor le respondió y le dio un hijo varón, Samuel. Cuando llegó a la edad adulta, el Señor constituyó a Samuel como juez sobre su pueblo y durante su vida agradó al Señor. Pero al final cometió un grave error consistente en nombrar a sus hijos, Joel y Abías, como jueces sobre Israel. Estos jueces no eran rectos delante del Señor, sino que pervertían el derecho, eran avaros y amantes del soborno. Decimos que este es un error de Samuel, porque el Señor nunca pensó en establecer una dinastía entre los jueces. Es decir, el juzgado no se alcanzaba por sucesión de una familia, sino que el Señor levantaba un juez cada vez que lo consideraba necesario, y siempre cada juez era de una tribu distinta. Nunca el hijo de un juez fue el sucesor del cargo de su padre. Samuel quiso institucionalizar el juzgado dinástico, contrariando la voluntad del Señor, y para que el error fuera mayor, sus hijos no se comportaban adecuadamente delante del Señor. Por esta razón, los ancianos de Israel fueron a ver a Samuel a Ramá, donde vivía, y le pidieron que les constituyera un rey, así como lo tenían las demás naciones. Ellos querían ser como las naciones gentiles. Samuel, muy preocupado, fue a quejarse delante del Señor, y mira la respuesta que le dio. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, subrayado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas estas obras que han hecho desde que los saqué de Egipto, que me han abandonado para servir a otros dioses, así también proceden contigo. Oye pues su voz, pero adviértales seriamente y explícales el derecho del rey sobre el rey que los gobernará. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 7 al 9. Las palabras salidas de la boca del Señor demuestran dos aspectos bien interesantes. El primero, que a pesar de las desviaciones del pueblo, Él estaba reinando sobre ellos. El segundo, que Dios estaba satisfecho con esa situación, pero ahora al pedir que le estableciese un rey, estaban desechando al Señor como su rey. Aunque la decisión de Israel de pedir un rey fue motivada por la equivocación de Samuel al nombrar jueces a sus hijos, queda claramente demostrado que nunca fue la voluntad de Dios establecer un rey sobre Israel, porque establecerlo implicaba que Dios sería rechazado como el genuino rey y en cambio era puesto un hombre para gobernarlos y sustituir al Señor. Nótese que es exactamente igual a lo que ocurre hoy con los cristianos, aunque, comillas, las iglesias proclaman que el Señor es la cabeza de la iglesia y el gobernante de ellos. Es una mentira gigante, porque quienes gobiernan esas iglesias son el Papa, los cardenales, los obispos, los curas, los patriarcas, los pastores y otros líderes con diversos nombres. Pero el Señor no tiene ninguna participación en el gobierno de esas, comillas, iglesias. A eso obedece el hecho de que las llamamos las iglesias de los hombres. Como no había ningún deseo del Señor de nombrar un rey para su pueblo en el Antiguo Testamento, Samuel insistió para que el pueblo desistiera de ese propósito, pero no hubo ningún avance en ese sentido. Finalmente el Señor le dijo a Samuel: oye su voz y pon un rey sobre ellos. Primero de Samuel 8, versículo 22. Debido a que la constitución de un rey no estaba en la voluntad de Dios, era un hecho inapelable que el reinado de los hombres sobre Israel tenía que fenecer. Y fue así como vinieron los asirios, mataron al rey de Israel y llevaron cautivos a los habitantes del reino del norte o casa de Israel, y nunca más pudieron volver a reunirse como nación. En cuanto al reinado de Judá, reino del sur, poco tiempo después vinieron los babilonios, mataron al rey Sedequías, llevaron cautivos a sus habitantes, destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén, y aunque ellos regresaron a su tierra después de 70 años de cautiverio, reconstruyeron el templo, la ciudad y los muros, nunca más volvieron a tener un rey.
En la casa de Israel hubo 17 reyes y 20 en la casa de Judá, más 3 reyes que lo fueron de todo Israel antes que hubiese la división después de Salomón. Definitivamente lo que el hombre hace, aun siendo hijo de Dios, sin contar con la voluntad del Señor, tarde o temprano es destruido. Hemos visto un ejemplo bien diciente sobre el particular. Así como el reinado de Israel fue un estruendoso fracaso hasta el punto de que desapareció, es lo mismo la construcción de un edificio que les ha dado por llamar templo. Cuando Salomón decidió edificar el templo en Jerusalén, lo hizo con mucha dedicación, lo inauguró con mucha pompa, y no muchos años después vino un imperio gentil y lo arrasó, lo quemó y destruyó totalmente. Pasados 70 años, los de la casa de Judá fueron liberados y se dedicaron con esmero a reconstruir el templo. Siglos más tarde, los romanos invaden a Israel, nombran un rey gentil de nombre Herodes, ese reconstruye y mejora las instalaciones del templo, pero pocos años después, en el año 70 después de Cristo, los romanos, por mano del general Tito, destruyen totalmente el templo y hasta ahora, hace casi 21 siglos, no ha podido ser reconstruido. Este es uno de los grandes dolores que padecen los judíos ortodoxos contemporáneos. De acuerdo con las escrituras que hemos considerado, el Señor no mandó ni ha mandado a ninguno de sus siervos a que le construya una casa para que sea su morada, sino que los hombres, tanto judíos como los creyentes del Nuevo Testamento, son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, y siempre se oponen al Espíritu Santo. Esto ocurrió hoy en todo el cristianismo, los dos catolicismo y el protestantismo, con su actitud de tener templos físicos, pretendiendo que Dios mora en ellos, desconociendo la escritura que afirma que Dios no habita en cosas hechas por manos de hombres. La iglesia genuina, la iglesia de Dios, la que el Señor ha deseado desde la eternidad en su corazón y que manifestó por primera vez en Jerusalén el día de Pentecostés, no tiene ni puede tener una sede física, porque la iglesia, aunque esté en la tierra, no es terrenal, es celestial y tiene un carácter espiritual. La iglesia es el resultado de Dios mezclarse, unirse a algunos hombres que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Es el resultado del hecho de que el Señor vive en ellos y los llena hasta saturarlos y expresarse por medio de ellos, llevando adelante junto con ellos su obra de edificarlos mutuamente, hasta que la naturaleza humana esté totalmente mezclada y fundida con la naturaleza divina de Dios. Entendemos lo difícil que es romper ese paradigma del templo físico, que Satanás, haciendo uso de una gran astucia, introdujo entre los cristianos desde el siglo IV de la era cristiana, es decir, desde hace 17 siglos. Pero el lector deberá entender que para afirmar lo que dice este libro, hemos recurrido solamente a la Biblia y a la revelación que el Señor ha depositado en nuestro espíritu y que desea darte en tu espíritu, para que esta revelación sea tu revelación y a partir de ella puedas ganar más revelación de las insondables riquezas de Cristo. La iglesia está donde hay por lo menos 2 hijos de Dios que guardan la unidad del Espíritu y pueden vivir la realidad de la iglesia en cualquier lugar en que se encuentren, bien sea en una casa, en un lugar público como un parque, una biblioteca. El lugar físico no tiene ninguna relevancia. Lo importante es que las personas que conforman la iglesia, sin importar cuál sea su número, lo más relevante es que usen su espíritu humano para orar, para tener comunión con Dios, para honrarlo, para alabarlo, para adorarlo y para hacer todo aquello que le es agradable. La preocupación de los religiosos se centra en saber dónde está ubicada la sede de la iglesia, y así lo manifestó la mujer samaritana cuando habló con el Señor Jesús en las inmediaciones del pozo de Jacob. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, mas vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4, versículos 19 y 20. La mujer tenía en su corazón una controversia religiosa. Los de su pueblo, los samaritanos, decían que era en Samaria donde Dios debía ser adorado,
Pero encontraba la controversia que le planteaban los judíos, quienes afirmaban que era en Jerusalén donde Dios debía ser adorado. Una cosa afirman los samaritanos y otra bien distinta afirmaban los judíos. ¿Quién tenía razón? Lógicamente, la razón de todas las controversias la tiene Dios, que en este caso es Jesús. Veamos lo que él afirma. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Juan 4, versículo 21. El Señor es contundente al decirle a la samaritana que el lugar donde Dios quiere ser adorado no es un lugar físico, sino que es el espíritu humano, donde habita Dios como el Espíritu Santo en aquellos que Él ha engendrado como sus hijos. Es el Señor quien lo dice y no quien escribe las líneas de este libro. Tenemos la firme esperanza de que tú puedas creer las palabras que salen de la boca del Señor. Ahora, si no crees, no hay nada más que se pueda hacer. Esperamos que no seas de aquellos que, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Hasta aquí hemos visto dos paradigmas con los que Satanás ha engañado a los religiosos y aún a los hijos de Dios. El Señor desea que tú veas estas cosas, que al estar en ti te impiden ver la realidad del Señor, la iglesia, el Cristo. Terminamos aquí el capítulo. Mucho disfrute, sígalo disfrutando, véalo o escúchelo una vez más y comparte con tus amigos, tus familiares, tus seres queridos. Envíales la dirección de la página, muy sencillo.